Antes levantamos la mirada al cielo, imaginando nuestro lugar entre las estrellas. Hoy miramos el suelo, temiendo nuestro lugar en la tierra. Esta es la historia de un universo que se dobla, de un tiempo que no fluye igual para todos y de un amor que tal vez sea la única fuerza que no entiende de dimensiones. Hoy vamos a hablar de Interestelar, desde la filosofía, física y el corazón humano. La película comienza y Cooper vive un recuerdo en sus sueños, piloteando una nave. Durante este suceso sufre un accidente y despierta en el presente. Su hija le dice: creí que eras el fantasma de mi habitación, a lo que su padre contesta: los fantasmas no existen, y después de esto la envía a dormir. En la película se nos explica que el trigo en el mundo se acabó y la tierra ya no puede seguir produciendo esto. La tierra solo era fértil para poder sembrar maíz, al mismo tiempo que están pasando por una crisis en la calidad del aire, donde este contiene mucho polvo y la contaminación es excesiva. Durante la mañana la familia se encuentra en el desayuno, pero Murph, la hija de Cooper, le pregunta a su papá si es posible que pueda reparar un modelo a escala de un módulo espacial. Cooper piensa que Murph rompió el módulo, pero ella menciona nuevamente la existencia de un fantasma, recalcando que este fue el culpable y que también este fantasma tira los libros de su habitación. Cooper le dice que eso no es muy científico y le explica a su hija que es necesario llegar a la causa raíz del asunto, como registrar los hechos y buscar el porqué de las cosas. Cooper se dirige con sus hijos a la escuela y Murph le ayuda a su padre a hacer los cambios de la camioneta, pero en ese momento se les pincha un neumático. El hermano mayor le echa la culpa a su hermana y recalcando la ley de Murphy. La hija se entristece porque sus padres le dieron el nombre de algo tan malo. Cooper le explica a Murph esta ley, denotando que no es algo negativo, sino una ley de la naturaleza. Cooper no habla desde el fatalismo, le enseña a su hija una filosofía para la cual pueda enfrentar el universo. Este explica que la vida no se rige por cosas buenas o cosas malas, sino por posibilidades, puesto que todo lo que pueda ocurrir, ocurrirá. No podemos evitar las cosas inevitables, pero sí nos podemos enfrentar a ellas. En ese momento, Cooper no solamente le enseña una ley, le está dando una herramienta emocional para poder sobrellevar las cosas. Por fin, llegando a la escuela, Cooper tiene una conversación con el director y le hace mención que el hijo de Cooper será un excelente granjero, donde sutilmente le da a entender que él no será admitido a la universidad. Cooper se enoja y alega diciendo que no puede decir el futuro de un adolescente de 15 años solo por una nota. El director contesta que a pesar de que Cooper sea una persona muy preparada siendo un expiloto de la NASA ingeniero, su hijo será un excelente granjero, explicando que hoy en día son más necesarios los granjeros que un piloto o un ingeniero. Después la maestra de Murph le dice a Cooper que su hija se metió en problemas por enseñar los libros viejos de su padre en el alunizaje, haciendo énfasis que el gobierno modificó estos libros por versiones oficiales donde explican que estos fueron falsos y parte de una estrategia para que los soviéticos despilfarraran dinero. Un punto muy importante de esta escena es la censura sobre la información del alunizaje. Este no es solo una propaganda, es un intento del gobierno tratando de manipular el futuro borrando el pasado. Si aceptaran que la humanidad llegó a la luna, también aceptarían que alguna vez hicimos lo imposible. Y estos mismos sucesos despertarían curiosidad, ambición y cuestionamientos, algo que en el mundo de hoy no se pueden dar este lujo. Así que vuelven a reescribir la historia para mantener la mirada de la gente hacia abajo. De regreso a su casa, Cooper escucha un ruido en la habitación de su hija. Se da cuenta que cayeron libros de la nada. Ella le dice que ha estado investigando por qué y cómo caen, y en dado caso que el fantasma se quiera comunicar con ellos. Después de esto, Cooper empieza a cuestionarse y lamentarse junto con su suegro diciendo: antes solía mirar al cielo e imaginar nuestro lugar junto a las estrellas. Hoy miro al suelo y temo por nuestro lugar en la tierra. Existen momentos a lo largo de la historia donde la humanidad deja de levantar su mirada. No necesariamente porque las estrellas hayan desaparecido, sino porque a veces el miedo y el colapso pesa más que la esperanza. Y esto es uno de los principales temas que toca en la película. Cambiaron la curiosidad por la supervivencia humana. Días después, la familia estaba en un partido de béisbol, pero este fue interrumpido por una tormenta de polvo. Se refugian en casa de Cooper, revisan la ventana de la habitación de Murph y notan intrigado que el polvo cae en un patrón muy extraño. Nuevamente Murph culpa al fantasma y Cooper pasa la noche analizando qué es y se percata que la gravedad se está comportando de una manera muy extraña y que este patrón en realidad es un código binario con coordenadas. Cooper se dirige a estas coordenadas y Murph acompaña a su padre. Llegan al lugar y es una zona cercada. Cuando Cooper está a punto de cortar la cerca para entrar, unas luces se encienden y una voz inmoviliza a Cooper y a Murph. Despierta y nos damos cuenta que la voz en realidad era un robot. Cooper exige saber dónde está su hija. Podemos intuir que esta zona es propiedad del gobierno. Cooper charla con la doctora Brand y ella junto con otras personas le cuestionan cómo es que su hija y él llegaron ahí. Él les explica la situación donde meramente fue la suma de un accidente y una anomalía gravitacional. En realidad esta organización es la NASA.
El Dr. Brand le explica a Cooper que en realidad la Tierra está a punto de llegar a su fin y este ya no puede ser fértil para ningún tipo de vegetación y por consecuencia ya no tendrán oxígeno. Le explica todo esto con el propósito que él acepte pilotear una nave para explorar otros mundos. El Dr. Brand le dice a Cooper que las coordenadas que encontró no fueron casualidad y que ellos lo escogieron. En otra escena el Dr. Romley explica que un agujero de gusano apareció hace 48 años cerca de Saturno y justamente los mundos que tienen que explorar se encuentran del otro lado de este agujero de gusano. Pero ellos no serían los primeros en emprender este viaje. Anteriormente ya habían enviado 2 naves más hace 10 años, pero ya no tuvieron respuesta por parte de estos pilotos. Lo interesante de esta situación en la película es que los agujeros de gusano no son fenómenos naturales. Estos son un doblez del espacio, haciendo que 2 puntos estén más cerca unos del otro, permitiéndonos viajar y trasladarnos más rápido que la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es rápida, pero no lo suficientemente rápida para hacer viajes tan largos. La luz viaja a 299.792 kilómetros por segundo, lo cual es un número abrumador. Pero si nosotros quisiéramos visitar la estrella más cercana, que es Próxima Centauri, esta se encuentra a 4.014 por 10 a la 13ª potencia, que es este número de aquí. Y eso a la velocidad de la luz nos tomaría alrededor de 4.2 años. Pero viajar a estas velocidades es imposible debido a que nosotros somos materia y nada que tenga materia puede viajar a la velocidad de la luz. Ahora, si nosotros tomamos como referencia la nave más rápida tripulada por la humanidad, que fue el Apolo 10 en 1969, esta viajaba a 39.897 km por hora. Sigue siendo una velocidad impresionante, pero a pesar de ser una velocidad muy impresionante a niveles estelares es patética, ya que nos tomaría 114.850 años en llegar a Próxima Centauri. Pero hoy en día existe un método que nos puede hacer viajar más rápido que la velocidad de la luz. En 1994, el físico teórico mexicano Miguel Alcubierre publicó un paper llamado el motor RAP, viaje hiperrápido dentro de la relatividad general, que en teoría este motor nos permite viajar más rápido que la velocidad de la luz sin romper las leyes actuales. Pero ¿cómo es posible esto deformando el espacio frente a nosotros? Una explicación sencilla y rápida es que el motor recoge o aproxima el espacio frente a nosotros para expandirlo por detrás. Lamentablemente hoy en día no existe la energía suficiente para hacer que este motor funcione. Esta es la explicación del por qué el agujero de gusano es tan importante en la película y casi milagroso. El Dr. Brand explica que existen 2 planes. El plan A es evacuar el planeta, pero por el momento no es viable dado que no existe la tecnología suficiente para concretarlo. Y el plan B es poblar los mundos disponibles con las colonias de óvulos fecundados. Después de esto, Cooper acepta la misión, su hija se entera de esto y surge una fricción entre ellos. Él tiene una conversación con su suegro donde este le dice que no debe de hacer algo correcto por las razones incorrectas. Tal vez Cooper ha vivido los últimos años frustrados dado a las condiciones que se encuentra actualmente el planeta, dado que en este mundo sus capacidades no han sido valoradas dado a las necesidades actuales. Pero finalmente tiene la oportunidad de hacer lo que siempre soñó, dejando a su familia atrás y poniendo excusa que tal vez tiene que salvar al mundo. Cooper intenta por última vez hablar con su hija antes de irse. Aunque existe una inconformidad, logra entablar una conversación con ella. Le hace saber que el mensaje del fantasma en su librero decía quédate. Cooper le dice que volverá y ella le cuestiona cuándo será. Él le explica que el tiempo pasa diferente y que tal vez cuando regrese ya tendrán la misma edad. Morph enfurece diciéndole que él sabe perfectamente que no sabe cuándo volverá. Cooper se tiene que marchar y no logra despedirse de su hija. Todos los elegidos para la misión finalmente salen de la Tierra. Cooper, la doctora Brand, el Dr. Romley y el Dr. Doyle. Cooper se acopla a la estación y fijan su rumbo a Saturno. Se preparan para la invernación de casi 2 años. Cooper antes de entrar a la invernación graba un mensaje para su familia. Llegando a Saturno despierta y Cooper mira los mensajes grabados de su familia. Se prepara para entrar al agujero de gusano. Al entrar pierden total control de la nave y solamente le quedan esperar lo mejor. Sufren agitaciones y fallas eléctricas, pero por fin logran cruzar el agujero en una sola pieza. Empiezan a analizar los datos de los compañeros que viajaron anteriormente. Al analizar los datos de los posibles planetas que tienen, se encuentran con un problema. Un agujero negro llamado Gargantúa. Los agujeros negros son fenómenos de la naturaleza, con una materia súper densa y con una gravedad absurdamente fuerte, que ni siquiera la luz puede escapar de esta. Estos nacen cuando una estrella masiva ha llegado al final de su ciclo de vida, colapsando o implotando sobre sí misma. Por ejemplo, nuestro Sol, a pesar de ser una estrella, no cuenta con la masa suficiente para poder convertirse en un agujero negro. Una vez explicado esto, el problema que tiene Cooper y tripulación no es ser atraídos por Gargantúa, es el problema de la relatividad.
En la película explican que al estar tan cerca de este agujero negro, una hora para ellos equivale a 7 años desde el punto del observador, en este caso la Tierra. Y esto es debido a la deformación del espacio-tiempo. Se le llama deformación porque entre más masa exista, más se curva el espacio-tiempo, pero porque a mayor gravedad suele ir el tiempo más lento. En una explicación práctica podemos decir que el vacío del espacio no está completamente vacío. Es un tejido, pero un tejido hecho de espacio-tiempo. Dos entidades que no se pueden separar. Si colocamos una masa tan enorme y densa como la de un agujero negro, podemos decir que este tejido no se estira como una liga, pero sí modifica su geometría, se hunde, se dobla y se curva. A eso se le llama deformación. Lo interesante es cuando este tejido se deforma, cambia la forma en la que fluye el tiempo. Cuanto más profunda es la curvatura, más lento transcurre el tiempo. Es difícil imaginarlo gráficamente, puesto que este tejido no vive en 3 dimensiones solamente. La curvatura involucra también la cuarta dimensión, que es el tiempo. Todos están de acuerdo de que deben gastar el menor de los recursos posibles: comida, combustible, oxígeno y sobre todo el tiempo. Cooper propone una idea, aunque algo simple, muy elegante. En vez de seguir su trayectoria actual, que es muy parecida a la órbita del planeta Miller, que este se encuentra muy cerca de Gargantúa, esto les consumirá demasiado tiempo, cosa que con la cual no cuentan. Propone realizar una órbita paralela pero más amplia, alejada de Gargantúa y Miller, para así optimizar el tiempo a costa de combustible, para que la estación se quede alejada y ellos puedan bajar en el Ranger. Bajando del planeta se dan cuenta que está rodeada por una inmensa cantidad de agua a lo largo del horizonte. Logran aterrizar buscando las señales de sus compañeros que llegaron primero, pero encuentran pedazos de la nave a lo largo de la zona. Necesitan la caja negra de la nave que está hecha a pedazos para extraer la información que recolectaron sus antiguos compañeros. Pero justo cuando la encuentran, una enorme ola se aproxima a ellos. Cooper les ordena que regresen a la nave. La doctora Brand, necia, se dirige en busca de la caja, pero queda atrapada en un escombro. Doyle le dice a Chase que auxilie a Brand. Tratan de regresar a la nave, pero Doyle no logra llegar a tiempo. Cooper y Brand tratan de escapar, pero la nave no puede despegar por el agua. Nace una fricción por la negligencia de Brand, y ahora ambos van a necesitar más tiempo de lo que calculaban. Cada minuto y segundo cuentan. Hay que recordar que una hora en este planeta equivale a 7 años, puesto que cada segundo equivale a 17 horas en la Tierra. Antes de que llegue una segunda ola, logran despegar y así regresar a la estación, pero dejando un compañero atrás. Las olas en el planeta Miller eran causadas por las ondas gravitacionales de Gargantúa, un efecto similar que tiene la Luna sobre la Tierra, pero en diferentes escalas. De regreso se enteran que han transcurrido poco más de 23 años. Cooper ve que tiene años de grabaciones por parte de su familia y en cuestión de minutos ve lo que el tiempo ha hecho con su familia. Como en un abrir y cerrar de ojos, sus hijos ahora ya son adultos y padres. Pero las palabras más impactantes para Cooper fueron las de su hija Morph, ya que ella le dice que tiene la misma edad de cuando él se fue. Este es el punto más bajo para Cooper. Irónicamente, conociendo el tiempo como recurso, ahora este ya es consciente de la magnitud del tiempo como recurso. Por sorpresa de nadie, Morph ahora es una científica de la NASA, ya que desde pequeña siempre mostró un intelecto superior y curiosidad por cómo funciona el mundo. Mientras tanto, Cooper y tripulación ya no tienen el suficiente combustible para visitar los demás planetas restantes, así que tienen que tomar una decisión en base a las señales de las antiguas tripulaciones, entre el planeta del Dr. Mann y Dr. Edmonds. La doctora Brand propone el planeta del Dr. Edmonds, y justamente antes de que entre a votación, Cooper revela una verdad. Le hace saber a Romley que la doctora Brand está enamorada del Dr. Wolf Edmonds y que este sesgará su decisión. Pero la doctora Brand menciona que el amor es la única cosa que podemos percibir y trasciende dimensiones de tiempo y espacio. Cooper menciona que el amor solo sirve como utilidad social y Brand replica cuestionándole: ¿amas a personas muertas? ¿Qué tiene de utilidad eso? La doctora Brand menciona que tal vez el amor sea otra dimensión que como seres de 3 dimensiones no podemos comprender, puesto que este trasciende la vida y la muerte, porque existen experiencias humanas que no se pueden reducir a materia, cosas que no podemos ver ni tocar. Ontológicamente hablando, este amor puede ser una parte de la estructura del ser y no un sentimiento subjetivo. Pero a pesar de esto, Cooper y Romley deciden ir al planeta del Dr. Mann. Mientras tanto, en la Tierra, el padre de la doctora Brand se encuentra muy malo de salud y antes de que fallezca le confiesa a Morph que el plan A nunca fue una opción y que en la ecuación que ha trabajado toda su vida no es viable y que su padre fue enviado al espacio en base a engaños sabiendo que él no iba a volver. Enfurecida, y envía un mensaje a la doctora Brand reprochándole este suceso. Cooper y tripulación finalmente llegan al planeta del Dr. Mann y lo despiertan de la invernación. Mann se levanta y se alegra de haber encontrado más personas,
personas. Se ponen al corriente con los demás y les explica las cualidades del planeta, diciendo que a futuro este puede ser viable para ser habitable. Brand recibe el mensaje de Morph y todos se enteran de la verdad del Dr. Brand, que el plan A siempre ha sido un fraude. Man explica que el Dr. Brand ya había resuelto la ecuación hace años, pero que le hacía falta información, una información que solamente se puede conseguir adentro de un agujero negro. Después de esto, Cooper decide hacer los preparativos para regresar a casa. En la Tierra, Morph está determinada a encontrar esta información que falta y está segura que la respuesta siempre ha estado en su casa, en el fantasma de su habitación. Rumley le explica a Cooper antes de ir a casa que puede hacer algo importante para ayudar a la humanidad: enviar a TARS, el robot, a Gargantúa para que pueda mandar los datos a la Tierra, pero necesitan una parte de Kip, el robot con el que viajaba el Dr. Mann. Antes de irse, Cooper ayuda al Dr. Mann asegurando los módulos del planeta. Cuando los dos están solos, Mann traiciona a Cooper intentando deshacerse de él. Lanza su comunicador e intenta tirarlo al vacío, porque no puede permitir que se lleve la nave para regresar a casa, explicando que él falsificó los datos del planeta para que este fuera habitable, de tal manera que si los datos eran favorables, por consecuencia irían por él. Ambos pelean y Mann logra agrietar el casco de Cooper, haciendo que fugue aire. Cooper logra recuperar el comunicador y avisa a los demás de lo sucedido. La doctora Brand va en busca de su rescate. Cooper y Brand intentan advertir a Rumley sobre esto, pero es demasiado tarde y muere por una trampa explosiva. Mann toma la nave restante y se aproxima a la estación. Los demás intentan advertirle que no se acople a la estación por su seguridad. En la Tierra, Morph regresa a su casa y nota algo raro en el reloj de su padre. Mann se acopla erróneamente y por más intentos de evitar que éste acceda a la estación, hace caso omiso, haciendo que la presión se fugue y destruyendo parte de la estación. Cooper rápidamente intenta acoplarse, igual a la velocidad de la estación. Pareciera imposible, pero una vez alineados logran acoplarse exitosamente y deteniendo el giro de la estación. Pero se dan cuenta que la estación está siendo atraída por Gargantúa. Cooper, platicando con la doctora Brand, le explica que no hay de qué preocuparse, ya que utilizarán el agujero negro como catapulta para llegar al planeta de Edmonds. Se acercan a Gargantúa y una vez que alcanzaron la velocidad máxima orbitando el agujero negro, encienden motores. Lo malo de esta maniobra es que les tomarán 51 años terrestres. Cooper, para ganar aún más velocidad, desacopla el Ranger 2, donde él se encuentra. Brand desconocía esto y Cooper le hace saber que siempre fue parte del plan para que ella pudiera sobrevivir, haciendo mención de la tercera ley de Newton. Cooper se aproxima al horizonte de eventos y al centro del agujero negro la nave se está destrozando. Cooper se expulsa de la nave quedando en el completo vacío. Llegando al centro del agujero negro se encuentra con una especie de tesseracto y a donde sea que mire solo ve la habitación de su hija Morph. El tesseracto es un cubo elevado en una dimensión superior. Es difícil de explicar, pero Cooper se encuentra en este tesseracto de espacio-tiempo. En otras palabras, se puede decir que está en el mismo lugar en todos los tiempos posibles. Cooper logra ver a su hija pequeña entre los espacios del librero, donde finalmente se nos revela que su padre había sido el fantasma del que tanto hablaban todo este tiempo. Irónicamente, usa el mismo método que no funcionó con él en su momento para evitar su partida. En la línea del tiempo de la Morph adulta igualmente se dan cuenta de esto. TARS logra establecer comunicación con Cooper, haciéndole saber que ya tienen la información que les faltaba para poder salvar a la humanidad, pero como se encuentran dentro del agujero negro, las señales no pueden salir. TARS también explica que estos seres elevados crearon este espacio de 3 dimensiones para que Cooper pueda visualizar también el tiempo de una manera física. Cooper cae en cuenta que él no fue el elegido por estos seres, sino que fue su hija la que está destinada a salvarlos, y que él solamente fue un medium para lograr esto. Cooper pide que TARS traduzca estos datos en clave Morse para poder comunicárselo a través del segundero del reloj. En la línea del tiempo de la Morph adulta se percata que le dejó un mensaje en el segundero del reloj. Logra descifrar el mensaje para poder así finalmente salvar a la humanidad. Una vez que Cooper logra su cometido, estos seres cierran el tesseracto y este queda nuevamente viajando en el vacío del espacio. Cooper despierta en un hospital desorientado, mira por la ventana y pregunta en dónde se encuentran. El médico responde que están en la estación Cooper. Piensa que fue nombrado así por él, pero el médico le explica que la estación fue nombrada de esta manera por su hija Morph. Morph se entera que su padre finalmente regresó y va de camino a la estación para ver a su padre. Cooper finalmente se reencuentra con su hija, ahora ella es más grande que él, pero finalmente cumpliendo su promesa de que algún día regresaría. Antes de irse le hace saber que Brand sigue viva en el planeta Edmonds, estableciendo la base para las siguientes generaciones. Cooper roba una nave y se dirige en busca de Brand. Al final entendemos que la grandeza humana nunca estuvo en dominar las estrellas, sino en buscarlas a pesar de que todo parecía perdido.
El tiempo puede rompernos, la distancia puede separarnos y la gravedad puede someternos. Pero la voluntad humana empuja hasta el punto donde la esperanza rompe la oscuridad. Morph descubre que su padre nunca la abandonó y que ese amor trasciende cualquier espacio y tiempo. El universo es inmenso, frío y silencioso, pero siempre que exista un humano capaz de preguntarse qué hay más allá, nunca estaremos perdidos. Porque a veces el camino hacia las estrellas empieza desde el corazón. Muchas gracias por el video, si les gustó no olviden suscribirse, denle like y si quieren ver más contenido como este mezclando ciencia, filosofía y reflexiones, háganoslo saber en los comentarios. Gracias.